El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 7. Mormón invita a los lamanitas de los postreros días a creer en Cristo, aceptar su evangelio y ser salvos. Todos los que crean en la Biblia creerán también en el Libro de Mormón. Y ahora bien, he aquí, quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras, para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Sabed que sois de la casa de Israel. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento, o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra, y no deleitaros más en el derramamiento de sangre, y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres, y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que los judíos lo mataron, y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres resucitarán para presentarse ante su tribunal. Y Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio sea hallado inocente ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes, al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios, en un estado de felicidad que no tiene fin. Por tanto, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo, y sois bautizados, primero en el agua, y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Capítulo 8. Los lamanitas persiguen y destruyen a los nefitas. El Libro de Mormón aparecerá por el poder de Dios. Se declaran calamidades sobre los que respiren ira y contiendas contra la obra del Señor. La historia nefita aparecerá en una época de iniquidad, degeneración y apostasía. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya. He aquí, mi padre ha preparado estos anales, y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo,
y mineral no tengo porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé. He aquí, han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída, sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y he aquí, es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Y he aquí, también los lamanitas están en guerra unos contra otros, y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y de derramamiento de sangre, y nadie sabe el fin de la guerra. Y he aquí, no digo más de ellos, porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios, salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. Y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, mi Padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. Y quien reciba esta historia, y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. He aquí, ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de Mormón, y mi padre era descendiente de Nefi. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor, mas las planchas en que se halla no tienen ningún valor, por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar, mas la historia que contienen es de gran valor, y a aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá. Porque nadie puede tener el poder para sacarla a luz, salvo que le sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra, y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo, y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre. Mas he aquí, no sabemos que haya errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y el que diga, mostradme o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque he aquí, el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado, pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiera será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor, y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga, destruiremos la obra del Señor, y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel. Tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego, porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante,
hasta que se cumplan todas sus promesas. Escudriñad las profecías de Isaías. He aquí, no puedo escribirlas. Sí, he aquí os digo que aquellos santos que me han precedido, que han poseído esta tierra, clamarán, sí, desde el polvo clamarán al Señor. Y así como vive el Señor, se acordará del convenio que ha hecho con ellos. Y Él conoce sus oraciones, que se hicieron a favor de sus hermanos. Y Él conoce su fe, porque en su nombre pudieron mover montañas, y en su nombre pudieron hacer que temblara la tierra, y por el poder de su palabra hicieron que se derribaran las prisiones. Sí, ni aun el horno ardiente pudo dañarlos, ni las bestias salvajes, ni las serpientes venenosas, por motivo del poder de su palabra. Y he aquí, sus oraciones también fueron a favor de aquel a quien el Señor habría de conceder sacar a luz estas cosas. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir, por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de obscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios, y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos, y tempestades, y vapores de humo en países extranjeros. Y también se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones, cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ay de tales, porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. He aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras, y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia, y las persecuciones, y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros, que os vendéis por lo que se corrompe,
¿Por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida? Y sin embargo, permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso. Sí. ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro? Y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor. Y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo, venganza sobre vuestra cabeza. He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros, y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros, porque no soportará más sus clamores. Capítulo 9. Moroni llama al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo. Él proclama a un Dios de milagros, que da revelaciones y derrama dones y señales sobre los fieles. Los milagros cesan por causa de la incredulidad. Las señales siguen a aquellos que creen. Se exhorta a los hombres a ser prudentes y guardar los mandamientos. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creeréis en el día de vuestra visitación. He aquí, cuando venga el Señor. Sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo, y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo, o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él, estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podríais ser felices morando con ese santo ser, mientras atormentara a vuestras almas una sensación de culpa, de haber siempre violado sus leyes? He aquí, os digo que seríais más desdichados, morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Volveos, pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Y también os hablo a vosotros, que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. He aquí, Él creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre.
y a causa de la redención del hombre que vino por Jesucristo, son llevados de vuelta a la presencia del Señor. Sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección, la cual lleva a cabo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán, por el poder de Dios, cuando suene la trompeta, y saldrán, pequeños así como grandes, y todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte, la cual es una muerte temporal. Y entonces viene el juicio del santo sobre ellos. Y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no, y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros, y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad, y se apartan de la vía recta, y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Porque he aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, he aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra la omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? Considerad, todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y pereceréis. Oh, no despreciéis, pues, ni os asombréis, antes bien, escuchad las palabras del Señor, y pedid al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Sed prudentes en los días de vuestra probación. Despojaos de toda impureza,
No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable, para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Cuidaos de ser bautizados indignamente. Cuidaos de tomar el sacramento de Cristo indignamente. Antes bien, mirad que hagáis todas las cosas dignamente, y hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si hacéis esto, y perseveráis hasta el fin, de ninguna manera seréis desechados. He aquí os hablo como si hablara de entre los muertos, porque sé que tendréis mis palabras. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos, que han degenerado en la incredulidad. Y he aquí, estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos, sí, aun su restauración al conocimiento de Cristo, están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra. Y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe. Y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Éter. La historia de los jareditas, tomada de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi en la época del rey Mosía. Capítulo 1. Moroni compendia los escritos de Éter. Se declara la genealogía de Éter. No se confunde el lenguaje de los jareditas en la Torre de Babel. El Señor promete conducirlos a una tierra escogida y hacer de ellos una gran nación. Y ahora yo, Moroni, procedo a hacer una relación de esos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y tomo mi relación de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi, y se llama el libro de Éter. Y como supongo que la primera parte de esta narración, que habla concerniente a la creación del mundo, y también de Adán, y una relación desde esa época aún hasta la gran torre, y cuántas cosas acontecieron entre los hijos de los hombres hasta ese tiempo, se halla entre los judíos. No escribo, pues, esas cosas que ocurrieron desde los días de Adán hasta esa época, pero se hallan sobre las planchas, y el que las encuentre estará facultado para obtener la historia completa. Mas he aquí, no hago la relación completa, sino una parte de la narración desde la torre hasta la época en que fueron destruidos. Y de esta manera hago la relación. El que escribió estos anales fue Éter, y él era descendiente de Coriantor. Coriantor era hijo de Morón, y Morón era hijo de Etem, y Etem era hijo de Aa, y Aa era hijo de Set, y Set era hijo de Shiblón, y Shiblón era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantum, y Coriantum era hijo de Amnigada, y Amnigada era hijo de Aarón, y Aarón era descendiente de Ed, que era hijo de Artom, y Artom era hijo de Lib,
y Lib era hijo de Kish, y Kish era hijo de Corom, y Corom era hijo de Leví, y Leví era hijo de Kim, y Kim era hijo de Moriantón, y Moriantón era descendiente de Riplakish, y Riplakish era hijo de Shes, y Shes era hijo de Et, y Et era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantum, y Coriantum era hijo de Emer, y Emer era hijo de Omer, y Omer era hijo de Shule, y Shule era hijo de Kib, y Kib era hijo de Oría, que era hijo de Jared. Y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza, y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo: «Suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras». Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor se compadeció de Jared. Por tanto, no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Entonces Jared dijo a su hermano: «Suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje». Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Y aconteció que Jared habló otra vez a su hermano, diciendo: «Ve y pregunta al Señor si nos va a echar de esta tierra, y si nos va a echar de la tierra, suplícale que nos indique a dónde hemos de ir. Y quién sabe si el Señor no nos llevará a una región que sea la más favorecida de toda la tierra. Y si así fuere, seámosle fieles al Señor, a fin de que la recibamos por herencia nuestra». Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor conforme a lo dicho por boca de Jared. Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared, y se compadeció de él, y le dijo: «Ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte, y allí te encontraré, e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad, y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo». Capítulo 2. Los jareditas se preparan para su viaje a una tierra prometida. Es una tierra escogida en la cual los hombres deben servir a Cristo, o de lo contrario serán exterminados. El Señor habla al hermano de Jared durante 3 horas. Los jareditas construyen barcos. El Señor le indica al hermano de Jared que proponga la manera de iluminar los barcos. Y sucedió que Jared y su hermano y sus familias, y también los amigos de Jared y de su hermano y sus familias, descendieron al valle que se hallaba al norte. y el nombre del valle era Nimrod, Nombre tomado del gran cazador, junto con sus rebaños que habían recogido, macho y hembra de toda especie. Y también tendieron trampas para coger aves del cielo, y prepararon una vasija en la que llevaron consigo los peces de las aguas. Y también llevaron con ellos deseret, que interpretado significa abeja obrera. Y así llevaron consigo enjambres de abejas, y toda variedad de cuanto había sobre la faz de la tierra, semillas de todas clases. Y sucedió que cuando hubieron llegado al valle de Nimrod, descendió el Señor y habló con el hermano de Jared, y estaba en una nube,
y el hermano de Jared no lo vio. Y ocurrió que el Señor les mandó que salieran para el desierto, sí, a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado. Y sucedió que el Señor fue delante de ellos, y les habló mientras estaba en una nube, y les dio instrucciones por dónde habían de viajar. Y aconteció que viajaron por el desierto, y construyeron barcos, en los cuales atravesaron muchas aguas, y la mano del Señor los guiaba continuamente. Y no quiso el Señor permitir que se detuvieran del otro lado del mar, en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión, que era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Y había jurado en su ira al hermano de Jared, que quienes poseyeran esta tierra de promisión, desde entonces y para siempre, deberían servirlo a él, el verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando cayera sobre ellos la plenitud de su ira. Y así podemos ver los decretos de Dios concernientes a esta tierra, que es una tierra de promisión, y cualquier nación que la posea servirá a Dios, o será exterminada cuando la plenitud de su ira caiga sobre ella. Y la plenitud de su ira descenderá sobre ella cuando haya madurado en la iniquidad. Porque he aquí, esta es una tierra escogida sobre todas las demás. Por tanto, aquel que la posea servirá a Dios, o será exterminado, porque es el eterno decreto de Dios. Y no es sino hasta cuando llega al colmo la iniquidad entre los hijos de la tierra, que son exterminados. Y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar al colmo, para que no hagáis venir sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. He aquí, esta es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio, y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo, el cual ha sido manifestado por las cosas que hemos escrito. Y ahora prosigo mi narración, porque he aquí, aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras, y al llegar al mar plantaron sus tiendas, y dieron al paraje el nombre de Moriáncumer, y vivían en tiendas, y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en una nube, y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido, e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo: Os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más, porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. Y estos son mis pensamientos tocante a la tierra que os daré por herencia, porque será una tierra escogida sobre todas las demás. Y dijo el Señor: Poneos a trabajar y construid barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar, y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor, y eran pequeños, y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Y se construyeron de una manera sumamente ajustada, de modo que podían contener agua como un vaso, y el fondo estaba ajustado como un vaso, y los costados estaban ajustados de la misma manera, y los extremos terminaban en punta, y también la cubierta estaba ajustada como un vaso, y su longitud era la de un árbol, y la puerta, al cerrarse, quedaba ajustada a semejanza de un vaso.
Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado, y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos». Y el Señor dijo al hermano de Jared: «He aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar». Y ocurrió que el hermano de Jared así lo hizo, según lo que el Señor le había mandado. Y clamó de nuevo al Señor, diciendo: «He aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado, y he preparado los barcos para mi pueblo, y he aquí, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la obscuridad?» Y el Señor dijo al hermano de Jared: «¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque he aquí, no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Pues he aquí, seréis como una ballena en medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos, y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Y he aquí, yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar, a menos que yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que han salido, y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar?» Capítulo 3. El hermano de Jared ve el dedo del Señor al tocar las 16 piedras. Cristo le muestra el cuerpo de su espíritu al hermano de Jared. Es imposible impedir que penetren el velo aquellos que poseen un conocimiento perfecto. Se proporcionan intérpretes para que puedan salir a luz los anales de los jareditas. Y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Shelem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas. Y ahora, he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti. Por causa de la caída nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte, para que recibamos de ti según nuestros deseos. He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad, y nos has echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí, y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la obscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder, y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la obscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor extendió su mano y tocó las piedras,
una por una con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo, y le dijo el Señor: «Levántate, ¿por qué has caído?» Y dijo al Señor: «Vi el dedo del Señor, y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre». Y el Señor le dijo: «A causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. Y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto?» Y él contestó: «No, Señor, muéstrate a mí». Y le dijo el Señor: «¿Creerás las palabras que hablaré?» Y él le respondió: «Sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir». Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo: «Porque sabes estas cosas eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. He aquí, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu, y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. Y ahora bien, dado que yo, Moroni, dije que no podía hacer una relación completa de estas cosas que están escritas, bástame, por tanto, decir que Jesús se mostró a este hombre en el Espíritu, según la manera y a semejanza del mismo cuerpo con que se mostró a los nefitas, y ejerció su ministerio por él, tal como ministró a los nefitas. Y todo esto para que este hombre supiera que era Dios, por causa de las muchas grandes obras que el Señor le había mostrado. Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo. Y vio el dedo de Jesús, y cuando vio, cayó de temor, porque sabía que era el dedo del Señor. Y para él dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. Por lo que teniendo este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo. Por tanto, vio a Jesús, y él le ministró. Y sucedió que el Señor dijo al hermano de Jared: «He aquí, no permitirás que vayan al mundo estas cosas que has visto y oído, sino hasta que llegue el tiempo en que he de glorificar mi nombre en la carne, de modo que guardarás las cosas que has visto y oído, y no las manifestarás a ningún hombre. Y he aquí, cuando vengas a mí, las escribirás y las sellarás a fin de que nadie pueda interpretarlas, porque las escribirás en un lenguaje que no se podrá leer. Y he aquí, te daré estas 2 piedras, y también las sellarás junto con las cosas que escribas. Porque he aquí, he confundido el idioma que escribirás. Por tanto, haré que en mi propio y debido tiempo estas piedras clarifiquen a los ojos de los hombres las cosas que tú escribirás». Y cuando el Señor hubo hablado estas palabras, mostró al hermano de Jared todos los habitantes de la tierra que había habido, y también todos los que había de haber, y no los ocultó de su vista, aún hasta los cabos de la tierra. Porque le había dicho anteriormente que si creía en él, y en que podía mostrarle todas las cosas, éstas le serían manifestadas. Por tanto, el Señor no podía ocultarle nada,
porque sabía que el Señor podía mostrarle todas las cosas. Y el Señor le dijo: «Escribe estas cosas y séllalas, y en mi propio y debido tiempo las mostraré a los hijos de los hombres». Y sucedió que el Señor le mandó que sellara las 2 piedras que había recibido, y que no las mostrara sino hasta que el Señor las manifestase a los hijos de los hombres. Capítulo 4. Se le manda a Moroni sellar los escritos del hermano de Jared. No serán revelados sino hasta que los hombres tengan fe aún como la del hermano de Jared. Cristo manda a los hombres creer en sus palabras y en las de sus discípulos. Se da a los hombres el mandamiento de arrepentirse, creer en el Evangelio y ser salvos. Y el Señor mandó al hermano de Jared que descendiera del monte, de la presencia del Señor, y escribiera las cosas que había visto. Y fue prohibido que se dieran a los hijos de los hombres, sino hasta después que él fuese levantado sobre la cruz. Y por esta causa las guardó el rey Mosía, para que no llegasen al mundo sino hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo. Y después que Cristo verdaderamente se hubo manifestado a su pueblo, Él mandó que se dieran a conocer. Y ahora bien, después de esto, todos han degenerado en la incredulidad. Y no queda nadie sino los lamanitas, y estos han desechado el evangelio de Cristo. Por tanto, se me manda que las oculte otra vez en la tierra. He aquí, he escrito sobre estas planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared, y jamás se manifestaron cosas mayores que las que le fueron mostradas al hermano de Jared. Por tanto, el Señor me ha mandado que las escriba, y las he escrito, y me mandó que las sellara, y también me ha mandado que selle su interpretación. Así que he sellado los intérpretes, de acuerdo con el mandamiento del Señor. Porque el Señor me dijo: «No irán a los gentiles sino hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan puros ante el Señor. Y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Y el que contienda contra la palabra del Señor, maldito sea. Y el que niegue estas cosas, maldito sea. Porque a estos no mostraré cosas mayores, dice Jesucristo, porque yo soy el que habla. Y por mi mandato se abren y se cierran los cielos, y por mi palabra temblará la tierra, y por mi mandato sus habitantes pasarán, como si fuera por fuego. Y el que no cree mis palabras no cree a mis discípulos, y si es que yo no hablo, juzgad vosotros, porque en el postrer día sabréis que yo soy el que habla. Pero al que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá y dará testimonio, porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno viene de mí, porque el bien de nadie procede sino de mí. Yo soy el mismo que conduce a los hombres a todo lo bueno. El que no crea mis palabras, tampoco me creerá a mí, que yo soy, y aquel que no me crea, no creerá al Padre que me envió. Pues he aquí, yo soy el Padre, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Venid a mí, oh gentiles, y os mostraré las cosas mayores, el conocimiento que se ha ocultado a causa de la incredulidad. Venid a mí, oh casa de Israel, y os será manifestado cuán grandes cosas el Padre ha reservado para vosotros desde la fundación del mundo, y no han llegado a vosotros por motivo de la incredulidad. He aquí, cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito,
entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. Entonces serán manifestadas a los ojos de todo el pueblo mis revelaciones que he hecho que sean escritas por mi siervo Juan. Acordaos, cuando veáis estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca en que efectivamente serán manifestadas. Por tanto, cuando recibáis esta historia, sabréis que la obra del Padre ha empezado sobre toda la faz de la tierra. Arrepentíos, pues, todos vosotros los extremos de la tierra, y venid a mí, y creed en mi evangelio, y sed bautizados en mi nombre. Porque el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y las señales seguirán a los que crean en mi nombre. Y bendito es aquel que se ha hallado fiel a mi nombre en el postrer día, porque será enaltecido para morar en el reino preparado para él desde la fundación del mundo. Y he aquí, yo soy quien lo ha hablado. Amén. Capítulo 5. 3 testigos y la obra misma constituirán un testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado. Por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra, y por el poder de Dios se mostrarán a 3, por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas. Y el testimonio de 3 y esta obra, en la cual se mostrará el poder de Dios y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Y si es que se arrepienten y vienen al Padre en el nombre de Jesús, serán recibidos en el reino de Dios. Y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis, y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Amén. Capítulo 6. Los vientos impelen los barcos jareditas a la tierra prometida. El pueblo alaba al Señor por su bondad. Oría es nombrado rey. Mueren Jared y su hermano. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano, porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y he aquí, dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas, para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la obscuridad. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos, y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas. Y de este modo fueron impelidos ante el viento.
y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor, y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño. Y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Y aconteció que salieron sobre la faz de la tierra, y empezaron a cultivar el terreno. Y Jared tenía 4 hijos, y se llamaban Jacom, y Gilga, y Maa, y Oría. Y el hermano de Jared también engendró hijos e hijas. Y los amigos de Jared y de su hermano eran en total unas 22 almas. Y también ellos engendraron hijos e hijas antes de llegar a la tierra de promisión, y así empezaron a ser numerosos. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Y aconteció que empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra, y a multiplicarse, y a cultivar el terreno, y se hicieron fuertes en la tierra. Y el hermano de Jared empezó a envejecer, y vio que pronto tendría que descender a la tumba. Por tanto dijo a Jared: reunamos a nuestro pueblo para contarlo, a fin de saber qué desea de nosotros antes que bajemos a nuestra sepultura. Y consiguientemente se hizo reunir al pueblo, y el número de los hijos e hijas del hermano de Jared era 22 almas, y el número de los hijos e hijas de Jared era 12, 4 de ellos varones. Y aconteció que contaron a los de su pueblo, y después de haberlos contado, desearon saber de ellos qué querían que ellos hicieran antes que descendiesen a la tumba. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Y he aquí, esto los afligió. Y el hermano de Jared les dijo: esto ciertamente conduce al cautiverio. Pero Jared dijo a su hermano: permíteles tener rey. Y por tanto les dijo: elegid un rey de entre nuestros hijos, al que queráis. Y ocurrió que eligieron al primogénito del hermano de Jared, y su nombre era Pagag. Y aconteció que éste rehusó y no quiso ser su rey. Y el pueblo quería que su padre lo obligara, mas su padre no quiso, y les mandó que nunca obligaran a nadie a ser su rey. Y sucedió que eligieron a todos los hermanos de Pagag, y no quisieron aceptar. Y ocurrió que tampoco los hijos de Jared quisieron, todos menos uno. Y Oría fue ungido para que fuera rey del pueblo. Y empezó a reinar, y el pueblo comenzó a prosperar, y se hicieron sumamente ricos. Y sucedió que murió Jared, y su hermano también. Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Capítulo 7. Oría reina con rectitud. Se establecen los reinos rivales de Shule y Coor en medio de la usurpación y las contiendas. Los profetas condenan la iniquidad y la idolatría del pueblo, que luego se arrepiente. Y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos. Y engendró hijos e hijas. Sí, engendró 31, de los cuales 23 eran varones. Y aconteció que también engendró a Kib en su vejez. Y acaeció que Kib reinó en su lugar, y Kib engendró a Corior. Y cuando Corior tenía 32 años de edad, se rebeló contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Neor. Y engendró hijos e hijas, los cuales fueron muy bellos. Por tanto Corior atrajo a muchos en pos de él. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón,
donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared de que serían conducidos al cautiverio. Y la tierra de Morón, donde moraba el rey, estaba situada cerca de la tierra que los nefitas llamaban Desolación. Y sucedió que Kib vivió en el cautiverio, así como su pueblo, bajo su hijo Corior, hasta llegar a una edad muy avanzada. No obstante, Kib engendró a Shule en su vejez, mientras todavía se hallaba cautivo. Y sucedió que Shule se enojó con su hermano, y Shule se hizo fuerte, y llegó a ser potente en cuanto a la fuerza del hombre, y también fue potente en criterio. Por tanto, fue a la colina de Efraín, donde fundió mineral de la colina, e hizo espadas de acero para aquellos que había llevado tras de sí, y después que los hubo armado con espadas, volvió a la ciudad de Neor, y presentó batalla contra su hermano Corior, y por este medio conquistó el reino, y lo restituyó a su padre Kib. Y por esto que Shule había hecho, su padre le confirió el reino, por tanto empezó a reinar en lugar de su padre. Y aconteció que juzgó con justicia, y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Y sucedió que Shule también engendró muchos hijos e hijas. Y Corior se arrepintió de los muchos males que había cometido, por tanto Shule le dio autoridad en su reino. Y aconteció que Corior tuvo muchos hijos e hijas, y entre los hijos de Corior había uno que se llamaba Noé. Y sucedió que Noé se rebeló en contra del rey Shule, y también contra su padre Corior, y se atrajo a su hermano Coor, y también a todos sus hermanos, y a muchos de los del pueblo. Y aconteció que presentó batalla contra el rey Shule, en la que conquistó la tierra de su primera herencia, y se hizo rey de esa parte de la tierra. Y sucedió que de nuevo combatió al rey Shule, y tomó a Shule, el rey, y lo llevó cautivo a Morón. Y sucedió que estando él a punto de quitarle la vida, los hijos de Shule entraron furtivamente de noche en la casa de Noé, y lo mataron, y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre, y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Por lo que el hijo de Noé edificó su reino en su lugar. Sin embargo, no obtuvieron más dominio sobre el rey Shule, y el pueblo que se hallaba bajo el gobierno del rey Shule prosperó grandemente y se hizo fuerte. Y el país quedó dividido, y hubo dos reinos, el reino de Shule y el reino de Coor, hijo de Noé. Y Coor, hijo de Noé, hizo que su pueblo fuera a la batalla contra Shule, en la que éste los derrotó y mató a Coor. Y Coor tenía un hijo llamado Nimrod, y Nimrod entregó el reino de Coor a Shule. Y halló gracia ante los ojos de Shule. Por tanto, éste lo colmó de favores y obró en el reino de Shule según sus deseos. Y en el reinado de Shule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Shule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas. Y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Shule engendró hijos e hijas en su vejez. Y no hubo más guerras en los días de Shule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días.